Estaba tumbada en un charco de mi propia sangre, luchando por mi vida y la de nuestros gemelos nonatos, cuando la enfermera me entregó mi teléfono. Fue entonces cuando lo vi. Mi novio de 5 años, heredero del Imperio Zhang, besando a su ex en un yate en Santorini. El mismo yate donde me había prometido llevarme después de que nacieran nuestros bebés. Mientras el monitor se apagaba a mi lado, hice 2 promesas: mis hijos vivirían y él no volvería a vernos. Lo que no le dije. La empresa multimillonaria que intentaba adquirir con tanta desesperación. Ya era mía. Los monitores chirriaron mientras mi presión arterial se desplomaba. Los médicos me rodeaban como abejas furiosas, sus voces urgentes, pero distantes para mis oídos zumbantes. Ya no sentía las piernas, solo la cálida y pegajosa acumulación debajo de mí. El paciente tenía una hemorragia grave. Necesitamos hacerle una cesárea de emergencia ya. El teléfono se me escapó de las manos mientras la oscuridad se cernía sobre mi vista. Lo último que vi fue su sonrisa mientras la sostenía. Victoria Wei, la mujer con la que su familia siempre había querido que se casara. 3 años antes, yo no me parecía en nada a la mujer destrozada que se desangraba en aquella cama de hospital. Era Sophia Chin, segura y astuta, escondida a plena vista en una subasta benéfica en Manhattan. El cuadro en subasta era un raro original de Qin Wei, que irónicamente compartía mi apellido aunque no éramos parientes. Necesitaba ese cuadro no por su belleza, sino por el microchip oculto en su marco que contenía algoritmos propietarios que habían sido robados de mi empresa. 2 millones, gritó una voz grave a mis espaldas, superando mi oferta de $1,8 millones. Me giré para verlo por primera vez, Liem Zhang, con su mandíbula perfecta y su sonrisa calculada. El aire que se dirigía a Industrias Zhang parecía salido de las páginas de una revista de negocios. 2,5 millones, respondí sin dudarlo. Sus cejas se alzaron ligeramente, la única señal de que lo había sorprendido. Una jugada audaz, estás compitiendo contra alguien que siempre consigue lo que quiere. Sus ojos brillaron desafiantes. 3 millones. 5 millones, dije con calma, bebiendo mi champán. Hay cosas por las que vale la pena pagar cualquier precio. El mazo del subastador cayó con un estruendo que selló nuestro destino. En el mundo de Liem, nadie pujó más que Zhang. Sin querer, me había convertido en su rompecabezas más interesante. Sophia Chin, me presenté cuando él se acercó después, extendiéndome la mano con sus uñas impecables. Curador de arte. Liem Zhang, respondió innecesariamente. Todos sabían quién era. Tienes un gusto excelente o quizás un presupuesto ilimitado. Ninguna de las 2 cosas. Reconozco el valor cuando lo veo. Lo que siguió fue una persecución tan decidida que habría sido acoso si él no fuera tan encantador. A mi supuesta oficina de conservación llegaban flores a diario. Invitaciones a inauguraciones de galerías, visitas privadas y finalmente cenas llegaron a mi escritorio. Mi mejor amigo Marcus me advirtió cuando finalmente acepté una cita. El heredero Zhang. ¿Estás loca, Sophia? Su familia se come a pequeñas empresas como la tuya para desayunar. Si descubre que Phoenix Technologies te pertenece. No lo hará, le aseguré. Para el mundo, solo soy un curador de arte que viaja mucho por trabajo. Phoenix Technologies es propiedad de un misterioso director ejecutivo que nunca concede entrevistas. Es la tapadera perfecta. Hasta que te enamoras de él, predijo Marcus siniestramente. Entonces me reí. Por favor. Se trata de mantener a los enemigos cerca. Su padre lleva años intentando adquirir mi empresa sin saber quién es el dueño. La información es poder, Marcus. Pero Marcus tenía razón. Contra toda lógica, contra todo instinto empresarial, me enamoré de Liem Zhang. Corazón. Su persistencia dio paso a una conexión genuina. Conversaciones nocturnas sobre arte, filosofía y sueños. La forma en que me acariciaba el pelo distraídamente mientras leía informes financieros. Cómo me preparaba el café exactamente como me gustaba sin que se lo pidiera. El sorprendente descubrimiento de que bajo su apariencia refinada se escondía un hombre que dudaba de su lugar en el imperio familiar. Que pintaba acuarelas en secreto. Que soñaba con construir algo que realmente ayudara a la gente en lugar de simplemente generar riqueza.
Eres diferente, me dijo una noche mientras yacíamos enredados en sus sábanas de seda, con el horizonte de Manhattan brillando tras las ventanas de su ático. Todos quieren algo de mí. Todos tienen sus intereses. Pero tú no. La ironía me quemaba en el pecho, pero bajo mis motivos estratégicos iniciales se escondía una verdad que no podía negar. Me había enamorado del enemigo. Cuando descubrí que estaba embarazada, fue el momento más aterrador de mi vida. No porque le temiera a la maternidad, sino porque complicaba una situación ya imposible. Había creado Phoenix Technologies desde cero. Una mujer en una industria dominada por hombres, ocultando mi identidad para evitar el sexismo que habría limitado el crecimiento de mi empresa. Mis secretos eran a la vez mi escudo y mi prisión. Estoy embarazada, le dije mientras cenábamos en su ático, observándolo atentamente. Su tenedor repiqueteó contra la porcelana fina. Por un horrible instante su expresión fue indescifrable. Entonces, para mi sorpresa, se le llenaron los ojos de lágrimas. Una familia, susurró, rodeando la mesa para arrodillarse a mi lado. Algo que es solo nuestro, no del legado ni del imperio Sion. Puso su mano sobre mi vientre, a un plano. Esto lo cambia todo, Sofía. Para bien. Durante unos meses mágicos, creí que sí. Diseñamos una habitación infantil en su ático. Venía temprano a las citas, me sujetaba el pelo cuando me daban náuseas matutinas y le hablaba a mi creciente barriga cada noche. Cuando supimos que íbamos a tener gemelos, volvió a llorar. Doble bendición, dijo besándome profundamente. Pero a medida que mi cuerpo cambiaba, él también. Las citas perdidas empezaron en el segundo trimestre. Noches largas en la oficina. Llamadas telefónicas en voz baja que terminaba bruscamente cuando yo entraba en la habitación. La repentina presencia de su padre en nuestras vidas, observándome con ojos calculadores. Deberíamos casarnos, sugerí una vez, poniendo a prueba su compromiso. Después de que nacieran los bebés, él desvió la conversación con suavidad. Mereces una boda como Dios manda, sin prisas por el embarazo. Intenté creerle. Entonces llegó ese terrible día en mi 7º mes. Dolores agudos mientras estaba sola en el ático. El agua corriendo entre mis piernas demasiado pronto. Llamadas frenéticas a Liam que fueron directas al buzón de voz. ¿El número de tu novio?, me preguntó la enfermera de urgencias cuando llegué en ambulancia. Lo repetí mecánicamente y luego di a Marcus como mi contacto de emergencia. Las horas transcurrieron en un torbellino de médicos, monitores y miedo. ¿Dónde estaba Liam? Tu teléfono estaba sonando, dijo la enfermera, entregándome mi celular durante un breve silencio en la emergencia. Una notificación de redes sociales. Liam me etiquetó en una publicación. No debería haberlo visto. Pero lo hice. Allí estaba, bañado por el sol y sonriendo en la cubierta de un yate, con las cristalinas aguas de Santorini a sus espaldas. Sus brazos rodeaban Victoria Way, sus labios se fundían en un abrazo apasionado. El texto destruyó lo que me quedaba del corazón. Por fin de vuelta con la mujer con la que estoy destinada. Usa mi hashtag amor eterno. Mi corazón se paró por exactamente 12 segundos. El equipo médico me diría más tarde que fue una combinación de pérdida de sangre, shock y las hormonas del estrés que inundaban mi organismo. Pero yo sabía la verdadera causa, la muerte de todos los sueños que tontamente había construido en torno a Liam Zhang. La estamos perdiendo. La voz de un médico atravesó la oscuridad. Adminístrenle 1 miligramo de epinefrina. El dolor de la reanimación me devolvió la consciencia de golpe. No por mí. Por mis bebés. Mis gemelos que merecían la vida aunque su padre nos hubiera traicionado a todos. Quédate con nosotros, Sofía, ordenó el médico. Tenemos que sacar a estos bebés ya. Sálvenlos, susurré mientras me aplicaban la anestesia. Pase lo que pase, salven a mis hijos. Desperté horas después en la UCI. El pitido constante de los monitores y el olor a antiséptico me indicaron que estaba viva antes de abrir los ojos. Una mano cálida me agarró, no la de Liam, sino la de Marcus. Los gemelos. Mi voz era apenas audible. Los ojos de Marcus estaban enrojecidos por el llanto, pero su sonrisa era sincera. Son luchadores como su madre. Pequeños pero estables en la UCI.
Un niño y una niña. Sentí un gran alivio, seguido inmediatamente por el recuerdo desgarrador de la traición de Liam. Cerré los ojos, y las lágrimas se me escaparon a pesar de mi determinación de no derramar más por él. Me llamó, dijo Marcus con voz dura como el granito. 3 veces. Dijo que estaba ocupado con sus negocios y quería saber cómo te había ido en la cita. Escupió las palabras. No le dije nada. Bien. Me forcé a abrir los ojos, y una extraña calma me invadió. No era el dolor descontrolado que esperaba, sino algo más frío y concentrado. Él no llega a conocer a Sofía. No. Intenté incorporarme haciendo una mueca de dolor por la cesárea de emergencia. Ya tomé mi decisión, Marcus. Él la eligió. Bien. Pero no se lleva a mis hijos también. No después de esto. Marcus asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Iniciar el protocolo de apagón. Abrió los ojos de par en par. Habíamos creado el protocolo de apagón hace años como plan de contingencia para Phoenix Technologies. Una forma de desaparecer por completo si un competidor descubría mi identidad y me amenazaba. Nunca imaginamos que lo usaría para escapar del padre de mis hijos. Activaré las instalaciones de Singapur, dijo Marcus, ya escribiendo en su teléfono. El transporte médico privado puede estar listo en 12 horas si los gemelos están lo suficientemente estables. Hazlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Contesté haciendo acopio de toda mi capacidad interpretativa. Hola, dije con naturalidad. Perdón por no haber contestado tus llamadas. Sofía. Su voz se llenó de alivio. He estado preocupada. ¿Qué tal el chequeo? La audacia de su mentira me hirvió la sangre, pero mantuve la voz serena. Todo está bien. El médico dice que voy por buen camino para las 30 semanas. ¡Qué buena noticia! Mira, las reuniones se están alargando más de lo previsto aquí en Atenas. La adquisición es más complicada de lo que esperábamos. Atenas. No Santorini. Otra mentira. ¿Cuánto falta?, pregunté siguiéndole la corriente. Quizá un día o 2 más. Aunque te extraño. ¿Cómo te sientes? Nunca mejor dicho, respondí mientras veía a una enfermera revisar la transfusión de sangre que me mantenía con vida después de casi desangrarme. Tómate tu tiempo, Liam. Algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Por eso te amo, dijo, ignorando por completo mi sarcasmo. ¿Entiendes las exigencias de los negocios? Oh, ahora lo entiendo perfectamente. Más de lo que te imaginas. Debería descansar. Los bebés están muy activos hoy. Por supuesto, duerme un poco. Te llamo mañana. Te amo. Las palabras que una vez me conmovieron ahora me dejaron frío. Adiós, Liam. No, yo también te quiero. No, nos vemos pronto. Adiós. Marcus arqueó una ceja cuando terminé la llamada. No tiene ni idea, ¿sabes?, y no tiene ni idea de quién soy realmente. Le hice un gesto hacia mi portátil. Era hora de recordarlo. Mientras mi cuerpo estaba atado a las máquinas, mi mente fluía con una claridad cristalina. Accedí al servidor seguro de Phoenix Technologies y empecé a poner todo en marcha. Primero, instrucciones a nuestro equipo financiero para que comiencen a adquirir discretamente acciones de Zone Industries. Segundo, una directiva a nuestro departamento legal para que prepare los documentos de custodia, garantizando así la exclusividad de mis hijos. Mis padres llegaron al amanecer, tras haber volado en el avión de la empresa. Poca gente sabía que la afable pareja que supuestamente había criado a una hija curadora de arte eran en realidad agentes de inteligencia retirados que ahora dirigían la seguridad de Phoenix Technologies. Mi querida niña, susurró mi madre, abrazándome con cuidado para no tocar mis vías intravenosas. El rostro de mi padre era una máscara de furia contenida. ¿Podemos destruirlo? No, respondí tomándole la mano. Lo haremos mejor que eso. Simplemente lo borraremos de nuestras vidas y le quitaremos todo lo que valora. El neonatólogo llegó con la noticia de que los gemelos estaban respondiendo bien al tratamiento a pesar de su nacimiento prematuro a las 30 semanas. Son pequeños pero poderosos.
Si siguen así, es posible que nos trasladen a otro centro en 1 o 2 días. Marcus les mostró a mis padres los preparativos de nuestra desaparición mientras yo descansaba. Al despertar, encontré a un especialista de nuestro centro médico de Singapur consultando con mis médicos. Liam llamó 2 veces más. Dejé que saltara el contestador. En lugar de eso, me llevaron en silla de ruedas a la UCIM para conocer a mis hijos por primera vez. Eran pequeños milagros tras un cristal, cubiertos de cables y tubos de monitoreo. Mi hijo con una sorprendente cantidad de cabello oscuro. Mi hija con los pequeños puños en alto como si estuviera lista para luchar. Ambas perfectas a pesar de haber llegado antes de tiempo. Aria, le susurré a mi hija. Fuerte y hermosa. Ethan, le dije a mi hijo. Firme y perseverante. Nombres fuertes, comentó la enfermera de la UCIN. Para los supervivientes fuertes, respondí poniendo la mano sobre la incubadora. Los 3 somos supervivientes ahora. Al volver a mi habitación, encontré a Marcus discutiendo en voz baja con el detective privado que Liam había contratado. Mi tapadera seguía en pie. El detective creía que solo era la novia embarazada de Liam, que había entrado en labor de parto inesperadamente. Dile al señor Zhang que Sofía está descansando, decía Marcus. El médico ha restringido las visitas, excepto las de familiares directos, debido a complicaciones. Después de que el detective se fue, Marcus se volvió hacia mí. Está empezando a entrar en pánico. Publiqué algo sobre volver corriendo de un viaje de negocios para estar contigo. Deja que entre en pánico. Para cuando llegue, nos habremos ido. Esa noche, mientras el equipo médico preparaba la documentación para nuestro traslado, tomé una última medida. Tomé una foto de mi pulsera del hospital, con la fecha y el ingreso de urgencias claramente visibles. Se la envié a Liam sin pie de foto ni explicación, luego bloqueé su número y borré todas nuestras fotos. ¿Listo?, preguntó Marcus al amanecer con el equipo de transporte médico esperando. Miré alrededor de la habitación del hospital donde casi había muerto, tanto física como emocionalmente. Listo. Liam Zhang nunca se había enfrentado a un problema que no pudiera resolver con dinero, carisma o la influencia de su familia. Él lo sabrá. El jet privado aterrizó en Nueva York a las 3:47 de la madrugada, menos de 6 horas después de haber recibido la enigmática foto de Sofía. Lo había dejado todo en Santorini, incluyendo a una furiosa Victoria, que al despertar lo encontró desaparecido de su suite con solo una nota garabateada a toda prisa. Nada de eso importaba ahora. Algo le pasaba a Sofía con sus bebés. Más rápido, le ordenó a su chofer mientras salían del aeropuerto a toda velocidad hacia Manhattan. Todas sus llamadas a Sofía habían ido directamente al buzón de voz. Las llamadas al hospital no habían dado ningún resultado. Dijeron que se trataba de confidencialidad del paciente. Ni siquiera Marcus contestaba. La única persona que habló con él fue su investigador privado, quien confirmó que Sofía había sido ingresada, pero no pudo acceder a los detalles. Liam irrumpió en el hospital al amanecer, mostrando su identificación a seguridad. Sofía Chen. La ingresaron ayer. Soy el padre de sus bebés. La enfermera de recepción tecleó en su computadora. Sí, la señorita Chen estuvo aquí, pero... estaba... Un miedo gélido lo invadió. La trasladaron esta mañana temprano. No tengo más detalles. ¿A dónde lo trasladaron? Alzó la voz atrayendo miradas del personal cercano. Soy el padre de sus hijos. No puede moverla sin avisarme. Se acercó un guardia de seguridad. Señor, por favor, baje la voz. Su médico entonces. Necesito hablar con quien la atendía. El doctor Reynolds se encargó de su caso, pero ahora está de descanso. Liam paseaba por el vestíbulo pasándose las manos por el pelo ya despeinado. Esto no tenía sentido. Los pacientes no eran transferidos sin más. Especialmente no mujeres embarazadas en apuros. Sacó su teléfono de nuevo y marcó el número de Marcus por 20ª vez. Esta vez, sorprendentemente, Marcus contestó. ¿Dónde está?, preguntó Liam sin preámbulos. En algún lugar donde no puedas encontrarla. La voz de Marcus era gélida. Ella lo sabe todo, Liam.
A Liam se le cayó el suelo encima. ¿De qué hablas? Del yate. Victoria. Etiqueta mi futuro. ¿Te suena? Liam se sintió mal físicamente. Eso no lo entiendes. Ahórratelo. Mientras estabas ocupado renovando tu relación con tu ex, Sofía luchaba por su vida y la de tus hijos. Niños. Están aquí. Nacieron. La voz de Liam se quebró. Por favor, Marcus. Pase lo que pase, necesito verlos. Son mi familia. No, respondió Marcus con frialdad. Iban a ser tu familia. Ahora son solo de Sofía. Se fue, Liam. No pierdas el tiempo buscando. La línea se cortó. Liam se quedó paralizado en el vestíbulo del hospital, con el mundo derrumbándose a su alrededor. Los bebés habían nacido antes de tiempo. Sofía sabía de Victoria. Y ahora los tres habían muerto. Durante las siguientes 72 horas, Liam empleó todos sus recursos para encontrarlos. Contrató a 3 firmas de investigación privada. Recurrió a contactos en aerolíneas, control fronterizo y hospitales de todo el país. Incluso intentó acceder al apartamento de Sofía, pero lo encontró vacío, aunque sus muebles seguían ahí. En su armario encontró solo un objeto, una ecografía de su cita de las 20 semanas que mostraba los perfiles de los gemelos. Escrito con la elegante letra de Sofía, merecían algo mejor. Se dejó caer en el suelo del armario, apretando la imagen contra el pecho. ¿Cómo había salido todo tan catastróficamente mal? Su teléfono sonó a su padre. ¿Has perdido la cabeza? Preguntó Zongwei sin saludar. ¿Abandonaste a Victoria en Grecia? Después de todo el esfuerzo que hicimos para reparar esa relación, Sofía se prematurizó. Ha desaparecido con mis hijos. Niños. La sorpresa de su padre parecía genuina. ¿Qué hijos? Yo gemelos. Bar gemelos. Sofía tenía 7 meses de embarazo. Siguió un largo silencio. ¿La curadora de arte estaba embarazada de tus hijos y no informaste a la familia? No era asunto tuyo. Liam espetó. Nada de esto es cierto. Nunca quise volver a conectar con Victoria. Tú y su padre orquestaron toda esa farsa para su fusión. Porque es lo mejor para Industrias Zone. Esta curadora de arte se llama Sofía. La voz de Liam era sepulcralmente baja. Y ella es la madre de tus nietos. Niños que quizá nunca conozcas gracias a tus manipulaciones. El tono de su padre cambió volviéndose calculador. Esto complica las cosas. La fusión Wei. Me importa un bledo la fusión Wei. Necesito encontrar a Sofía y a mis hijos. Y lo harás, dijo su padre con suavidad. Pero no seas ingenuo, hijo. Si se ha ocultado tan a fondo, tan rápido, quizá tu curadora de arte esconde algo más de lo que parece. Esas palabras le quedaron grabadas a Liam mucho después de terminar la llamada. Regresó al apartamento de Sofía y lo vio con nuevos ojos. Era perfecto, decorado con buen gusto con obras de arte caras pero sin ostentación. El espacio de una profesional exitosa. Pero ahora notó la extraña ausencia de historia personal. Ni fotos familiares. Ni recuerdos de la universidad. Nada que no fuera fácil de investigar o inventar. ¿Quién era Sofía Chin en realidad? Pasó días analizando cada detalle de su relación, encontrando lagunas inquietantes. Sus frecuentes viajes de trabajo coincidieron con importantes adquisiciones de arte, sí, pero también con movimientos significativos en la industria tecnológica. Su conocimiento de los principios empresariales siempre había sido sorprendentemente astuto para una curadora de arte. Y a pesar de sus modestos ingresos declarados, nunca pareció preocuparse por el dinero. Mientras tanto sucedían cosas extrañas en Industria Sion. Una entidad desconocida había comenzado a adquirir acciones. Nada sustancial aún, pero el patrón era preocupante. Su padre participaba a diario en reuniones a puerta cerrada con la junta directiva. 2 semanas después de la desaparición de Sofía, Liam recibió un sobre sencillo en su ático. Dentro había 2 certificados de nacimiento. Ariachin. 4 libras y 3 onzas. Nacido el 17 de abril.
Fin Chin. 4 libras y 1 onza. Nació el 17 de abril. Ambos indicaron que Sofia Chin era la madre. El nombre del padre estaba visiblemente en blanco en ambos documentos. Debajo de los certificados había una nota manuscrita. Están sanos y prosperan. Esta es la primera y última actualización que recibirás. Liam recorrió con los dedos los nombres de sus hijos, niños que nunca había visto y que quizá nunca conocería, Arya y Ethan. Su hijo y su hija, borrados de su vida antes siquiera de que entraran. Los encontraré, susurró a la habitación vacía. A todos ustedes. Cueste lo que cueste. Lo que Liam no sabía era que el sobre había sido enviado desde una ubicación externa en Vancouver. Mientras Sofia y las gemelas ya se adaptaban a su nueva vida en Singapur, a miles de kilómetros y mundos de distancia del hombre que le había destrozado el corazón. Señorita Phoenix, la tabla está lista para usted. Han pasado 6 meses desde mi escape de Nueva York. 6 meses de sanación, tanto para mi cuerpo como para mi confianza destrozada. 6 meses viendo a mis pequeños gemelos crecer más fuertes cada día, desafiando su prematuro nacimiento. Y 6 meses desmantelando metódicamente el mundo de Liam Zhang desde la distancia. Asentí a mi asistente ejecutiva y me enderecé las solapas de mi traje Armani a medida. Atrás quedó el cabello suelto por el que a Liam le encantaba pasar los dedos, reemplazado por un elegante corte a la altura de los hombros que iba en serio. Atrás quedaron las prendas suaves y artísticas que habían sido el estilo característico de Sofia Chen. La mujer que entró en la sala de juntas de Phoenix Technologies esa mañana era impecable, desde sus tacones de aguja con suela carmesí hasta su mirada impasible. Señores, señoras, saludé a la junta directiva, ocupando mi lugar a la cabecera de la mesa con el horizonte de Singapur brillando a mis espaldas. Hoy marca un hito importante en nuestra estrategia de adquisiciones. El proyector se iluminó con un gráfico que mostraba nuestra participación en constante aumento en las acciones de Zhang Industries, ahora en el 27%. Como pueden ver, hemos mantenido nuestra posición como accionistas anónimos a través de varias sociedades fantasma. Zhang Industries ignora que una sola entidad controla estas acciones. Me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Sus recientes intentos por identificar a los compradores han sido infructuosos. Marcus, ahora oficialmente mi director de operaciones, se puso al día sin problemas. Nuestra información sugiere que Industrias Zhang está cada vez más desesperada. Su fusión con el conglomerado Wei se ha estancado, y 3 clientes importantes se han ido a la competencia. Casualmente todas las empresas de nuestra red de amistad. Una oleada de risas agradecidas recorrió la sala de juntas. El patriarca de la familia Zhang ha programado una reunión de emergencia de la junta directiva para la próxima semana, continuó Marcus. Fuentes indican que podrían estar considerando vender divisiones para generar capital. Es el momento perfecto para nuestra siguiente fase, concluí. ¿Alguna pregunta antes de continuar? La sala de juntas permaneció en silencio con los rostros de mis ejecutivos mostrando distintos grados de admiración y quizás un toque de miedo. Siempre me habían respetado como el director ejecutivo anónimo de Phoenix Technologies, pero la precisión calculada de este ataque revelaba una nueva faceta de mí. Al terminar la reunión, me retiré a mi despacho privado con vistas a Gardens by the Bay. El piso ejecutivo de la Torre Phoenix albergaba no solo mi sede corporativa, sino también mi nuevo hogar, un ático diseñado pensando en las necesidades de mis hijos. Me quité los tacones y entré por la puerta oculta que conectaba mi oficina con nuestra vivienda. El suave balbuceo y la suave risa de mi madre me guiaron hasta la habitación de los niños. Ahí está mamá. Mi madre levantó la vista desde donde estaba sentada en el suelo entre mis gemelos. Arya se incorporó de inmediato, apoyándose en sus manos y rodillas, balanceándose en lo que pronto se convertiría en gateo. Su expresión decidida era tan parecida a la de su padre que me encogió el corazón. Ethan, más cauteloso pero igual de inteligente, observaba los esfuerzos de su hermana mientras mordía con satisfacción un mordedor. Me dejé caer al suelo, perdiendo mi imagen de empresa al abrazar a los 2 bebés. Este era el único momento en que me permitía ser tierna con ellos, con mi familia. El resto del mundo tenía acero y estrategia. ¿Cómo están mis pequeños guerreros hoy? Les di besos en sus suaves cabecitas. Arya casi gateó, informó mi madre con orgullo, y Ethan dijo algo que sonó sospechosamente a Gaga.
Claramente comunicación de nivel genio, bromeé, subiendo a Ethan a mi regazo. Sus ojos solemnes estudiaron mi rostro como si entendiera mucho más de lo que sus 6 meses le permitían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Richard Maxwell solicitando una cena. Richard Maxwell, director ejecutivo de Maxwell Tech y nuestro competidor más cercano en el sector, había mostrado un creciente interés en mí desde mi reaparición pública como Alexandra Phoenix, la anteriormente retraída directora ejecutiva. Su interés fue respetuoso pero persistente. Invitaciones a cenar, perspectivas del sector y, en una ocasión, una orquídea excepcional y perfecta para mi oficina, con una nota que reconocía mi fortaleza y resiliencia en un entorno hostil. Rechace la invitación con cortesía. Mejor programe una comida de negocios. Le respondí. El romance era lo último en mi agenda. Aunque a veces en las horas de tranquilidad después de que los gemelos se dormían, me permitía recordar cómo se sentía ser amado. O al menos creer que me amaban. ¿Piensas en él otra vez? La voz de mi madre me devolvió al presente. Solo en el contexto de los negocios. Mentí con suavidad. Su mirada cómplice me dijo que no me creía. Nunca me lo dijiste. ¿Cómo conociste realmente a Liam Zhang? Sé que no fue un encuentro casual en esa subasta. Dudé haciendo rebotar suavemente a Aria mientras ella se quejaba. La verdad era algo que rara vez admitía, ni siquiera a mí misma. Lo ataqué. Finalmente confesé. Hace 3 años cuando supe que Industrias Zhang planeaba adquirir Phoenix por medios hostiles si era necesario. Necesitaba información. Mi madre arqueó una ceja. ¿Así que sedujiste al heredero? Me presenté. Corregí. El plan original era simplemente hacerse amigo de él y comprender su estrategia de adquisición. La seducción fue mutua e imprevista. ¿Y los sentimientos? Miré a mis gemelos, encarnaciones vivientes de esos sentimientos. También inesperado. Más tarde esa noche, después de que los gemelos se durmieran, me quedé en el balcón de mi ático con vistas al resplandeciente horizonte de Singapur. Mi teléfono mostraba el último comunicado de prensa de Zhang Industries. Zhang Industries anuncia una reestructuración ante las dificultades del mercado. Debajo una foto de Liam en una reciente conferencia tecnológica, con aspecto demacrado a pesar de su traje a medida. El pie de foto mencionaba su nuevo papel como CEO actor tras los problemas de salud de su padre, provocados por el estrés. Amplié la imagen, estudiando el rostro que una vez había trazado con cariño. 6 meses habían marcado nuevas líneas alrededor de sus ojos. El encanto de Playboy había sido reemplazado por algo más duro, más concentrado. ¿Sigues pendiente de él?, preguntó Marcus, uniéndose a mí con 2 copas de vino. Acepté una sin comentarios, sin dejar de mirar la foto. Sabes, dijo Marcus con cuidado, para alguien que ejecuta la venganza perfecta, pasas mucho tiempo monitoreando su impacto. No es venganza, respondí automáticamente. Es estrategia. La estrategia no suele consistir en guardar una carpeta con fotos del objetivo jugando con sus sobrinos en casa de su hermana, observó Marcus con ironía. Lo cual, debo añadir, mi equipo de seguridad informó que usted solicitó específicamente. Cerré la imagen y me giré para mirar el cielo nocturno. Necesito saber con quién estamos tratando. Ir. Y necesito saber qué clase de hombre es realmente el padre de mis hijos, admití en voz baja. Porque algún día me lo preguntarán. La Cumbre Tecnológica Global de Hong Kong fue el evento del año en la industria. Una reunión de las mentes y empresas tecnológicas más influyentes. Ford Phoenix Technologies representó el escenario perfecto para nuestra próxima apuesta contra Zhang Industries. Observé el centro de convenciones desde la sala VIP, saboreando agua con gas mientras los asistentes se conectaban en la sala. Mi discurso inaugural sobre ética de la IA se había programado frente a la presentación de Liam sobre infraestructura tecnológica sostenible. Una decisión deliberada de los organizadores para mostrar las visiones opuestas de la industria. Alexandra. Richard Maxwell apareció a mi lado, guapo con su traje a medida. Un discurso brillante. Cautivó a todos. No a todos, respondí señalando con la cabeza una pantalla cercana que mostraba la presentación simultánea de Liam. El heredero Zhang aún domina la audiencia. Richard siguió mi mirada. Ah, sí.
Aunque bastante más pequeño que el tuyo. ¿Lo conocías? No, mentí con naturalidad. Nuestros caminos no se han cruzado. Están a punto de cruzarse, murmuró Richard. Viene para acá. Se me encogió el corazón al girarme y ver a Liam Zhang cruzando el salón con paso decidido, con la mirada fija en mí. 8 meses desde la última vez que lo vi en persona. 8 meses observándolo desde lejos, a través de artículos periodísticos e informes de inteligencia. Se veía diferente. Más delgado, más firme, el playboy despreocupado reemplazado por un hombre que soporta el peso de un imperio en crisis. Pero sus ojos eran del mismo marrón oscuro que nuestro hijo había heredado. Señorita Phoenix. Dijo formalmente extendiendo la mano. Liam Zhang. Tu reputación te precede. Acepté su apretón de manos, una corriente eléctrica de familiaridad me recorrió el brazo al tocarme. ¿Lo sintió él también? Su expresión no revelaba nada. Señor Zhang. Felicitaciones por su presentación. Mi voz se mantuvo firme y profesional. La tuya fue, sin duda, más impresionante. Su mirada era intensa, inquisitiva. Me interesa especialmente tu opinión sobre el desarrollo ético de la IA. Quizás podríamos hablar de una posible colaboración. A mi lado, Richard se tensó levemente. La agenda de Alexandra está bastante llena esta semana. ¿Puedo dedicarle 15 minutos? Interrumpí, con la curiosidad superando la precaución. ¿Mi oficina aquí en la cumbre en 1 hora? Liam asintió. Lo espero con ansias. Mientras se alejaba, Richard se volvió hacia mí con las cejas enarcadas. La colaboración con Zhang Industries parece inesperada dada su estrategia de adquisiciones. Conoce a tu enemigo, cité simplemente. 1 hora después, la puerta de mi oficina temporal se abrió para dejar entrar a Liam. Me había preparado con cuidado, quité todos mis objetos personales, coloqué a mi equipo de seguridad cerca y le di instrucciones a Marcus para que me interrumpiera exactamente después de 15 minutos. Gracias por reunirse conmigo, señorita Phoenix, comenzó Liam mientras se sentaba frente a mi escritorio. Por favor, llámame Alexandra, le ofrecí, el nombre falso me sonaba extraño al hablar con él. Alexandra. Probó el nombre y luego guardó silencio, observándome con una intensidad desconcertante. Lo miré a los ojos con indiferencia. Mencionó colaboración, señor Zhang. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo hice aunque solo fue un pretexto. Se inclinó hacia adelante. Lo que realmente quiero saber es por qué Phoenix Technologies adquiere sistemáticamente acciones de la empresa de mi familia a través de sociedades fantasma. Mantengo la compostura, impresionado a pesar mío. Las adquisiciones empresariales ocurren a diario, señor Zhang. Así no. Su voz se endureció. No con tanta precisión. No con la captación simultánea de clientes y la interrupción de alianzas estratégicas. Esto no son negocios. Es personal. Quizás tu empresa simplemente no es tan sólida como creías. O quizás, replicó, he hecho algo para ofenderte, Alexandra, aunque no puedo imaginar que, ya que nunca nos habíamos visto antes de hoy. Sus ojos no se apartaron de los míos, desafiantes, inquisitivos. La tensión entre nosotros era palpable, cargada de una historia no contada. Me permití una pequeña sonrisa fría. No todo gira en torno a usted, señor Zhang. ¿Verdad? Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un papel doblado y lo deslizó por mi escritorio. Lo abrí con cuidado. Dentro había un informe de laboratorio. Un análisis comparativo de ADN entre Liam Zhang y mis gemelos. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo hiciste? Yo también tengo recursos, interrumpió con voz sepulcral. Pasé meses buscando a Sofia Chin y a mis hijos. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que la misteriosa CEO Alexandra Phoenix apareció en el escenario mundial justo al mismo tiempo que Sofia desapareció. Una CEO que nunca concede entrevistas, que nunca aparece en público, se convirtió de repente en la cara visible de su empresa. No tenías derecho, susurré, con la furia en aumento. Tenía todo el derecho, replicó, la ira finalmente abriéndose paso a través de su fachada controlada. Son mis hijos, Sofia. El nombre flotaba en el aire entre nosotros. Mi nueva identidad cuidadosamente construida,
se hizo añicos con esa sola palabra. Sal de aquí, ordené, levantándome bruscamente. No hasta que me digas por qué. Se quedó sentado con la voz ligeramente quebrada. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? Al menos dame eso. Reí con amargura sacando mi teléfono. Accedí a una carpeta guardada y giré la pantalla hacia él. ¿Por qué? Quizás esto te refresque la memoria. La foto de él besando a Victoria en el yate de Santorini llenó la pantalla. Su rostro palideció. No era así. Ahórratelo, espeté. Lo vi todo. Tu escapada romántica con Victoria mientras yo sufría una hemorragia en una cama de hospital, luchando por la vida de nuestros hijos. Hospital. El horror se dibujó en su rostro. La foto que me enviaste, la pulsera del hospital. Estabas de parto. Cesárea de emergencia a las 30 semanas. Casi muero. Los gemelos pasaron su primer mes en la UCI mientras tú celebrabas tu reencuentro con la mujer con la que estás destinada a estar. Etiquetaste mi futuro, ¿verdad? Parecía genuinamente afectado. Sofía, te juro que no era lo que parecía. Estaba drogado. Fue un montaje de Victoria y mi padre para asegurar la fusión con el conglomerado Way. Una excusa conveniente. Es la verdad. Ahora se puso de pie, con desesperación en la voz. Fíjate en la fecha de esa publicación. Estaba inconsciente cuando la subieron. Nunca escribí esas palabras. Dudé un momento. Nunca había verificado la fecha de la publicación. Cuando vi tu mensaje, continuó con urgencia. Me fui inmediatamente. Pregunté en el hospital por ti. Dijeron que te habían transferido. Marcus me dijo que lo sabías todo y que no te buscara. Llevo 8 meses buscándote. ¿Con qué propósito?, pregunté. Para asegurar a tus herederos. Para proteger el legado de los Sion. Para encontrar a la mujer que amo y a los hijos que forjamos juntos. Respondió con sencillez. Para explicarme y pedir perdón por algo que no hice voluntariamente. Quería creerle. Que Dios me ayude, una parte de mí ansiaba desesperadamente que su explicación fuera cierta. Pero había reconstruido mi vida pensando que nunca más volvería a confiar en Liam Sion. Déjame verlos, suplicó. Solo una vez. Si después de esto aún quieres que me vaya, respetaré tus deseos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Marcus entró justo a tiempo, pero su rostro estaba sombrío. Tenemos un problema, dijo con firmeza. Victoria Way está en el vestíbulo, afirmando estar embarazada de Liam. Está hablando con la prensa ahora mismo. Victoria Way estaba en el centro del vestíbulo del hotel, rodeada de periodistas y cámaras. Su mano descansaba protectora sobre su vientre redondeado, visible bajo su vestido de maternidad de diseñador. La imagen del resplandor maternal, salvo por el brillo calculador en sus ojos. Estoy devastada de que Liam siga negándose a nuestro hijo, decía entre lágrimas mientras nos acercábamos. Después de todo lo que compartimos en Santorini, Liam avanzó con paso decidido, con el rostro desolado. Basta, Victoria. Las cámaras nos enfocaban. La expresión de tristeza practicada de Victoria flaqueó un instante antes de volver a su teatral perfección. Liam, ¿por fin has llegado a aceptar tus responsabilidades? Su mirada se desvió hacia mí con hostilidad disimulada. ¿Y con Alexandra Phoenix? Vaya, te mueves rápido entre mujeres. Di un paso al frente con la calma de un ejecutivo firme. Señora Way, este no es el lugar adecuado para asuntos personales. El público tiene derecho a saber cuando un director ejecutivo tiene hijos con varias mujeres, insistió Victoria, con las manos aún protectoras alrededor de su vientre. Especialmente mientras Phoenix Technologies intenta una adquisición hostil de Sion Industries. La multitud se quedó boquiabierta. Nuestros esfuerzos de adquisición se mantuvieron deliberadamente en secreto. Esta fue una exposición calculada. El personal de seguridad comenzó a despejar a los periodistas mientras Liam, Victoria y yo éramos escoltados a una sala de conferencias privada. Marcus me rodeó con gesto protector, mientras una mujer de rostro severo a quien reconocí como Mei Lin, la jefa de seguridad de Liam, se colocó a su lado.
9 meses, dijo Liam rotundamente una vez que se cerraron las puertas. ¡Qué momento tan oportuno, Victoria! Victoria sonrió dulcemente. Algunas cosas están destinadas a ser. Como la coincidencia de tu embarazo, que apareció justo cuando mis investigadores se acercaban a tu implicación en drogarme en Santorini. La voz de Liam era peligrosamente suave. Su sonrisa se desvaneció. No sé de qué hablas. Tenemos los testimonios del personal del hotel, intervino Mei Lin, deslizando una carpeta por la mesa. 3 empleados confirmaron que pediste bebidas específicas y te indicaron que las del señor Zhang se prepararan aparte. También tenemos su pago al administrador de redes sociales que publicó desde la cuenta del señor Zhang mientras estaba inconsciente. Tomé la carpeta y examiné su contenido con creciente incredulidad. Declaraciones de testigos. Transacciones financieras. Reconstrucciones de líneas de tiempo. Fue un desmantelamiento metódico de una configuración sofisticada. Estás fanfarroneando, dijo Victoria, pero la incertidumbre se había apoderado de su voz. Accedimos a las grabaciones de seguridad del hotel, continuó Mei Lin sin cesar. Te muestra ayudando a un incapacitado señor Zhang a llegar a la habitación, colocándolo para las fotos y yéndote solo 2 horas después. Mis manos se apretaron sobre la carpeta. Era cierto. Te esforzaste muchísimo, Victoria, dijo Liam. Pero hay un detalle que delata por completo tu farsa actual. Victoria entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Me hice una vasectomía 3 semanas después de descubrir que Sofía estaba embarazada de gemelos, dijo Liam con calma. El procedimiento es reversible, pero quería asegurarme de que no tuviéramos ningún embarazo inesperado mientras criábamos a 2 bebés. Así que a menos que afirmes una concepción inmaculada, ese niño, si es que estás embarazada, no es mío. La sala se quedó en silencio. El rostro de Victoria pasó de la sorpresa, el cálculo, a una sonrisa quebradiza. Bien jugado, admitió, dejando de lado su actitud maternal al enderezarse. Aunque ahora ya no importa. La noticia ya está disponible. Phoenix Technologies ha tomado una decisión agresiva sobre Zhang Industries. El mercado reaccionará en consecuencia mañana. Ese siempre fue el plan de tu padre, ¿verdad? Insistió Liam. Usarte para comprometerme, desestabilizar Industrias Zhang y permitir que el conglomerado Wei la adquiera con descuento. Victoria se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Nada personal. Se volvió personal cuando casi les cuestas la vida a Sofía y a mis hijos, dijo Liam con voz sepulcral. La cabeza me daba vueltas. Todo lo que había creído durante 9 meses se desmoronaba. Los cimientos de mi ira, mis planes de venganza, mi nueva identidad, todo construido sobre un engaño deliberado. El embarazo es falso, murmuró Marcus, observando a Victoria con una evaluación profesional. Prótesis de alta calidad. Podemos exponerlo públicamente. No será necesario, dije, recuperando por fin la voz. Señora Wei, le sugiero que anuncie discretamente un trágico fracaso en las próximas semanas. A cambio, Phoenix Technologies no emprenderá acciones legales por espionaje corporativo, intento de asesinato y fraude. Victoria abrió mucho los ojos. Un intento de asesinato es exagerado. Mi historial médico del Hospital Presbiteriano de Nueva York muestra que sufrí una hemorragia grave durante un parto prematuro. La interrumpí. Los médicos citaron estrés extremo y trauma como factores contribuyentes. Me quedé sin vida en la camilla, señora Wei. Morí durante 12 segundos mientras luchaba por salvar a mis hijos. Victoria palideció al comprender todas las implicaciones. Tienes 24 horas para retractarte de tus declaraciones y marcharte de Hong Kong, continué. Después de eso interviene mi equipo legal. Victoria recuperó la compostura con admirable rapidez. Esto no ha terminado. Mi padre sigue. Tu padre tiene problemas más graves, interrumpió Marcus, deslizando su tableta por la mesa. La investigación de la SEC sobre el conglomerado Wei se ha ampliado para incluir tus empresas fantasma en las Islas Caimán. La evidencia se presentó anónimamente esta mañana. Victoria miró fijamente la pantalla, el miedo genuino finalmente atravesó su apariencia pulida. Eso es imposible. Esas cuentas estaban ocultas tras 7 capas de entidades corporativas. Las proporcioné.
Las encontré hace 4 meses. Un seguro considerado al que me he aferrado por un momento exactamente igual que este. Después de que Victoria se fuera escoltada por seguridad, me quedé de pie junto a la ventana, contemplando el brillante horizonte de Hong Kong al caer la tarde. Mi mente repasaba todo lo que había aprendido, recalibrando 9 meses de suposiciones. ¿Es verdad, verdad? Pregunté finalmente a Liam sin voltearme. Se acercó a mí, con cuidado de mantener la distancia. Sí. Nunca te traicioné, Sofía. Luché por construir una vida para nosotros contra la manipulación de mi padre. Cuando descubrí que estabas embarazada, comencé a transferir en secreto mis bienes personales fuera de Zone Holdings planeando nuestra fuga. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería protegerte del alcance de mi padre, dijo en voz baja. Subestimé lo peligrosa que podía ser Victoria. Para cuando me di cuenta de la amenaza, ya era demasiado tarde. Te habías ido. Me giré para mirarlo, observando el rostro que una vez amé con locura. ¿Qué quieres ahora, Liam? Conocer a mis hijos, respondió simplemente. Para tener la oportunidad de ser su padre. Y quizás algún día recuperar su confianza. La cumbre de Hong Kong concluyó con el alza de las acciones de Phoenix Technologies y la estabilización de Zone Industries después de que nuestro apretón de manos público indicara una posible colaboración en lugar de una adquisición hostil. El mundo empresarial bullía con especulaciones sobre la inesperada alianza entre Alexandra Phoenix y Liam Zone. Pero no podía concentrarme en los precios de las acciones ni en los chismes del sector. Mi mente estaba absorta en una pregunta imposible. ¿Y ahora qué? En mi ático de Singapur, me quedé en la puerta de la habitación de los gemelos, observando a Liam conocer a sus hijos por primera vez. Se arrodilló sobre la alfombra de felpa, completamente inmóvil, mientras Aria, de 10 meses, curiosa, gateaba hacia él. Ethan observaba con cautela desde el regazo de mi madre, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, evaluaban a este recién llegado. Hola, pequeño, susurró Liam cuando Aria llegó hasta él, extendiendo su pequeña mano para tocarle la cara. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. He esperado tanto tiempo para conocerte. Sentí un doloroso dolor en el pecho. Este no era el reencuentro que había imaginado durante 9 meses. Había anticipado la satisfacción de negarle el acceso. No este dolor tan complejo de ver a padre e hijos conectar al instante a pesar de los meses de separación. Aria balbuceaba alegremente acariciando las mejillas de Liam con creciente entusiasmo. Se le escapó una risa genuina, la primera que oía desde que nuestras vidas se derrumbaron. El sonido atrajo la atención de Ethan, quien se retorció en los brazos de mi madre hasta que ella lo bajó. Con más vacilación que su hermana, gateó hacia Liam. Tienen tu sonrisa, dijo Liam sin levantar la vista. Pero Ethan tiene mi expresión seria. Y tu terquedad, añadí, incapaz de mantener un desapego total. Ambos lo hacen. Mi jefe de seguridad apareció en el pasillo detrás de mí, haciendo un gesto urgente. Me escabullí y lo seguí a la sala de monitoreo contigua a mi oficina en casa. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos, mostrando las imágenes de vigilancia en la pantalla principal. Esto se grabó hace 30 minutos en el garaje privado del edificio. La grabación en blanco y negro mostraba a un trabajador de mantenimiento examinando los bajos de mi coche. Nada inusual, salvo que pensé, ese no es nuestro personal de mantenimiento, mientras observaba el rostro desconocido. Correcto. Cuando se acercó la seguridad, huyó. Encontramos esto pegado a su vehículo. Levantó una bolsa de pruebas que contenía un pequeño dispositivo electrónico. ¿Un dispositivo de rastreo? Peor aún. Explosivo. Pequeño pero lo suficientemente potente como para causar daños fatales a velocidades de autopista. El hielo me inundó las venas. Victoria. Posiblemente. Oigan, señor, el dispositivo es de uso militar, no algo a lo que una socialité enfadada suele acceder. Me giré al oír pasos acercándose. Liam sostenía a Ethan mientras Aria gateaba rápidamente detrás de él. ¿Todo bien?, preguntó, y se quedó paralizado al ver la bolsa de pruebas. La comprensión ensombreció su rostro. Papá. Parece seguro, dije. La coincidencia es demasiada casualidad. Ayer cedí formalmente mis acciones con derecho a voto en Zone Industries a mi hermana y renuncié a mi cargo.
Esta mañana presenté pruebas a las autoridades federales sobre sus prácticas comerciales ilegales. Apretó la mandíbula. Ahora está desesperado y es peligroso. Mi jefe de seguridad asintió con gravedad. Hemos reforzado la seguridad perimetral, pero recomiendo trasladarse temporalmente a un lugar menos conocido. Marcus sugirió que nos uniéramos a la Casa del Lago. Un lugar remoto, seguro y poco conocido. 2 horas después ya estábamos en el aire en mi jet privado con el destino oculto incluso para la tripulación. Solo Marcus, mis padres y mi equipo de seguridad sabían a dónde nos dirigíamos. Una propiedad aislada en un lago privado en Nueva Zelanda, adquirida a través de varias empresas fantasma. Los gemelos se habían quedado dormidos, exhaustos por la emoción y la interrupción de su rutina. En la cabaña en penumbra, Liam y yo nos sentamos uno frente al otro, con los bebés dormidos asegurados entre nosotros. Lo siento, dijo en voz baja. Nunca quise que la oscuridad de mi familia te tocara a ti ni a nuestros hijos. Ya lo hizo, le recordé. En el momento en que Victoria orquestó esa escena en Santorini. Hizo una mueca. Debí haberte contado todo desde el principio. Sobre la manipulación de mi padre, la obsesión de Victoria, las políticas de la empresa. Creí que te estaba protegiendo. ¿Manteniéndome ignorante? Eso no es protección, Liam. Es control. Tienes razón. Me miró directamente y la luz del techo reflejó las nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Igual que me ocultaste tu verdadera identidad durante años. La comparación me dolió porque contenía verdad. Creé Phoenix Technologies desde cero, siendo una mujer de 22 años, en una industria dominada por hombres. El anonimato era la única forma de que me tomaran en serio. Lo entiendo. Pero incluso después de enamorarnos. Iba a decírtelo, lo admití. Después de que nacieran los bebés. Lo tenía todo planeado, cómo te lo explicaría, cómo te mostraría mi empresa, cómo integraría nuestras vidas por completo. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de posibles cosas. Ambos guardábamos secretos que nos costaron todo, dijo finalmente Liam, acariciando suavemente la manita de Aria mientras dormía. El avión se topó con una turbulencia, una caída repentina que me revolvió el estómago. Al mismo tiempo mi teléfono sonó con una alerta urgente del sistema de seguridad de mi casa. Abrí la notificación y vi imágenes de intrusos armados allanando mi ático en Singapur. Se mueven rápido, murmuré mostrándole la transmisión a Liam. 6 hombres con equipo táctico inspeccionan metódicamente las habitaciones. Precisión militar, observó con gravedad. No eran criminales locales. Eran mercenarios a sueldo, acepté. Estaban esperando nuestra huida. Sentí un escalofrío. Si no hubiéramos descubierto el coche bomba, si hubiéramos seguido los protocolos de evacuación rutinarios en lugar de la sugerencia de Marcus de ir a la Casa del Lago. Conocían tus procedimientos de seguridad, pensó Liam, siguiendo mis pensamientos. No es solo mi padre el que actúa solo. Marcus se inclinó hacia adelante desde el asiento de al lado. Tu padre y Victoria podrían haber llegado a un acuerdo con el conglomerado WAC. Juntos tendrían los recursos para este nivel de operación. Mi teléfono vibró con otra alerta. Un mensaje de un número desconocido que solo contenía una foto. Se me heló la sangre al abrirla. La imagen mostraba el coche de mis padres de ese mismo día, cuando se separaron para distraernos. Con gran nitidez y alta resolución, una mira láser roja apuntaba a la cabeza de mi padre a través de la ventanilla. Siguió un mensaje: la próxima vez no fallaremos. Lleva a las gemelas a la residencia familiar de Victoria en Macao en 48 horas o tus padres morirán antes que tú. Le pasé el teléfono a Liam y vi cómo su expresión se endurecía, pasando de la preocupación a la furia fría. No se acercarán a nuestros hijos. Afirmó con total certeza. Por primera vez en casi un año, estábamos completamente de acuerdo. Sea lo que sea que se haya roto entre nosotros como amantes, como compañeros, estábamos inequívocamente unidos como padres. Mis padres tienen protocolos para situaciones como esta, dije, enviando ya por mensaje de texto una frase clave específica que los alertaría sin alertar a nadie que vigilara sus dispositivos. Son exagentes de inteligencia. Pueden salir solos. Liam arqueó una ceja.
Otra pieza de mi pasado oculto se está acomodando para él. Pero necesitamos un plan, continué pensando en los escenarios. Esperan que huyamos o nos escondamos. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en el rostro de Liam. Entonces hagamos algo completamente inesperado. Llevémosles la pelea. Victoria Wei bebió champán en la terraza de la residencia familiar en Macao, contemplando la puesta de sol con calculada paciencia. A su lado, Zhang Wei, el padre de Liam, miró su reloj por quinta vez en pocos minutos. Vendrán, le aseguró Victoria. Ninguna madre arriesgaría la vida de sus padres, y menos una tan famosa por su devoción a la familia como Alexandra Phoenix. ¿O debería decir Sofia Chin? Si tu información es correcta, respondió Zhang señor con firmeza. Así es. Mis fuentes confirmaron que se desviaron a Nueva Zelanda, pero tras recibir nuestro mensaje, fletaron un nuevo vuelo. Llegarán en 1 hora. Victoria sonrió fríamente. Y entonces la familia Zhang tendrá sus herederos, recuperarás el control de tu empresa y le habré hecho entender a Liam el precio del rechazo. Lo que ninguno de los dos notó fue el ligero movimiento en los arbustos ornamentales que bordeaban los muros del complejo, donde las sombras se movían con deliberada precisión. Todos los equipos en posición, susurró Marcus en su comunicador táctico desde su posición estratégica. Esperando su señal. Dentro del centro de seguridad principal del complejo, 2 guardias yacían inconscientes en sus puestos. En su lugar estaban mis padres, los objetivos indefensos cuya experiencia en inteligencia había sido invaluable. Los dedos de mi padre revoloteaban sobre el teclado, desactivando los protocolos de seguridad uno por uno. Cámaras del ala este en bucle, confirmó mi madre por sus auriculares. Tienes 7 minutos antes de la comprobación automática del sistema. En la avioneta privada, acercándome al espacio aéreo de Macao, me ajusté el pequeño chaleco protector del área, luchando por mantener las manos firmes. Frente a mí, Liam hizo lo mismo con Ethan. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Liam, con la voz tensa por el miedo controlado. Lo miré a los ojos, viendo reflejado mi propio terror y determinación. No, pero es nuestra única jugada que no nos deja con la mirada perdida. Estos no eran bebés de verdad, claro. Los señuelos realistas fueron creados por un artista de efectos especiales de la red de mi equipo de seguridad, con pesos y mecanismos de movimiento realistas. Nuestros hijos estaban escondidos a salvo en la residencia familiar de Richard Maxwell, bajo fuertes medidas de seguridad, un favor que solicité a regañadientes. Victoria lo sabrá enseguida, advirtió Liam de nuevo. Lo sabrá con el tiempo, corregí. Pero su obsesión contigo significa que querrá presumir primero, para que la veas mientras se lleva a tus hijos. Ese retraso será suficiente. La voz del piloto llegó por el altavoz. Comenzando el descenso. Las autoridades de Macao autorizaron nuestra llegada. Respiré hondo, preparándome para lo que se avecinaba. Recuerda, una vez dentro jugamos a su juego hasta la señal. La mano de Liam encontró la mía, y me apretó brevemente. El contacto me resultó sorprendentemente familiar. Un fantasma de intimidad de nuestra vida pasada. Pase lo que pase ahí, Sofía, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni por un instante. La cruda honestidad de su voz amenazó mi compostura. No era momento para esas confesiones. Sin embargo, la posibilidad de que no sobreviviéramos a la noche hacía que sus palabras fueran imposibles de ignorar. Guárdatelo, dije con más dureza de la que pretendía. Suavizándome, añadí. Avísame cuando hayamos llevado a nuestros hijos sanos y salvos a casa. La sonrisa de Victoria era triunfal mientras nos acompañaban al opulento salón principal del complejo. Mis padres ya estaban allí como aparentes rehenes, interpretando sutilmente su papel de abuelos asustados. Llega la familia feliz, ronroneó con la mirada fija y ávida en los señuelos de bebé realistas que llevábamos en brazos. Aunque todavía te falta un miembro, ¿verdad? ¿Dónde está tu fiel Marcus? Asegurándome de que nuestro seguro se active si no regresamos, respondí con frialdad. ¿Creías que entraría aquí sin precauciones? Jan señor dio un paso al frente con la atención fija en el bulto que Liam sostenía. Así que estos son mis nietos. Su expresión se suavizó momentáneamente, un destello de genuina emoción que parecía fuera de lugar en su rostro calculador. Tienen la mirada de Jan.
No tienen nada tuyo, afirmó Liam rotundamente, y nunca lo tendrán. ¡Qué drama!, suspiró Victoria, acercándose a mí con los brazos extendidos. Déjame abrazar a mi futura hija. En el momento en que agarró al bebé señuelo, todo cambió. Liam y yo intercambiamos una mirada fugaz. La señal silenciosa se transmitió entre nosotros. Me aparté de Victoria. Primero, libera a mis padres. No estás en posición de exigir nada, espetó Jan. Señor, en realidad, mi madre habló, dejando de fingir miedo y enderezándose, sin parecer de repente una rehén indefensa. Creo que sí. Las luces del recinto parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad durante 3 segundos cruciales. Cuando se activó la iluminación de emergencia, la escena se transformó. Mi padre tenía a Jan Señor de rodillas, con el brazo doblado a la espalda. Mi madre había desarmado al guardia más cercano. A través de las ventanas, se veían equipos tácticos violando el perímetro mientras las alarmas comenzaban a sonar. Victoria se quedó paralizada, con el bebé señuelo en sus brazos revelando su verdadera naturaleza al inclinarse la cabeza de forma antinatural hacia un lado. ¿Qué es esto?, susurró horrorizada al darse cuenta de que sostenía una muñeca. Esto, dije con calma, es lo que pasa cuando amenazas a mi familia. En cuestión de minutos, el complejo estaba asegurado. Victoria y Jan Señor estaban esposados en el salón principal, rodeados tanto por mi equipo de seguridad como por las autoridades locales, a quienes se les había proporcionado con antelación pruebas exhaustivas de sus conspiraciones criminales. Han cometido un terrible error, dijo Jan Señor furioso. Tengo contactos. Ya no, interrumpió Liam, mostrándole la pantalla de su teléfono con titulares de última hora. El presidente de Jan Industries está implicado en una conspiración internacional. Las acciones del conglomerado Way se desploman en medio de una investigación criminal. Phoenix Technologies adquiere la participación mayoritaria en Jan Industries. Mientras usted se concentraba en secuestrar a mis hijos, explicó Liam, las pruebas que reuní durante los últimos 9 meses fueron entregadas a las autoridades de 7 países. Tus contactos se esfuerzan por distanciarse de ti. Victoria finalmente perdió la compostura. Esto no ha terminado. Mi padre lo hará. Tu padre ya ha llegado a un acuerdo, anunció Marcus al entrar en la sala. Está testificando contra ambos a cambio de clemencia. Mientras se llevaban a Victoria, aún gritando amenazas, Liam se volvió hacia mí con la primera sonrisa sincera que le había visto en casi un año. ¿Nuestros hijos?, preguntó simplemente. A salvo, confirmé. Y esperándonos. Un año después, estaba en el jardín de mi casa del lago en Nueva Zelanda, viendo a Liam perseguir a nuestros pequeños risueños por el césped. Su segunda celebración de cumpleaños había sido pequeña, pero perfecta. Solo familia y nuestros amigos más cercanos. Lo adoran, comentó mi madre, acompañándome en la terraza. Lo hacen, coincidí, viendo cómo Liam fingía ser derribado por la placa de Aria, mientras Ethan se le echaba encima entre carcajadas. ¿Y tú?, preguntó con cuidado. Suspiré considerando la pregunta que me había ocupado durante meses. Después del enfrentamiento en Macao, Liam y yo habíamos establecido una cuidadosa relación de crianza compartida. Tenía su propia residencia en la propiedad, lo suficientemente cerca para estar a diario con los gemelos, pero lo suficientemente separada como para darme el espacio que necesitaba. Phoenix Technologies y la reformada Jan Industries ahora operaban como entidades separadas pero coordinadas, con la hermana de Liam al mando de la empresa familiar tras una drástica reestructuración. No sé si podré volver a confiar plenamente en él, admití. Pero estoy aprendiendo a confiarle a nuestros hijos. Es un comienzo. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Liam y yo nos sentamos en el muelle con vistas al lago iluminado por la luna, un raro momento de tranquilidad entre nosotros. Me han ofrecido el puesto en Singapur, dijo Liam, rompiendo nuestro cómodo silencio. Si lo acepto, me asignarán allí permanentemente. Sentí una opresión en el pecho al pensar en su marcha, a pesar de mis reservas. Los gemelos te extrañarían. Yo también. Se giró para mirarme directamente. Te extrañaría. La honestidad pura en su expresión hizo tambalear mis muros cuidadosamente mantenidos. Habíamos pasado juntos por traumas, traiciones y redenciones. Nos enfrentamos a la muerte protegiendo a nuestros hijos.
Y a pesar de todo, algo fundamental permaneció intacto entre nosotros. ¿Recuerdas lo que dijiste en el avión esa noche?, pregunté en voz baja. ¿Sobre no dejar nunca de amarme? Asintió, sin apartar la mirada de la mía. Intenté dejar de amarte, te lo confesé. Construí una nueva identidad, una nueva vida. Lo enfoqué todo en la venganza y luego en proteger a nuestros hijos. Pero nunca lo logré. La mano de Liam encontró la mía en la madera desgastada del muelle, nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad. Sin promesas, sin grandes declaraciones. Solo el simple reconocimiento de que nuestra historia aún no había terminado. Quédate, dije finalmente. No en una casa aparte. Aquí con nosotros. Su sonrisa a la luz de la luna me transportó al principio. Antes de las traiciones y los secretos. Antes de perdernos y reencontrarnos. No me voy a ninguna parte, prometió. Nunca más.